Vamos a hablar hoy día acerca de el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Mm? Mateo capítulo 5, versículo 20. Alguien me dijo en estos días, pastor, repita varias veces el versículo para que pueda anotar y después llegar a mi casa y poderlo cotejar. Mateo capítulo 5, versículo 20 y Mateo capítulo 6, versículo 33. Tome nota, tome apunte, venga con una mente de aprendiz a la iglesia. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu justicia? ¿Ah? Qué tremendo que dice la palabra. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. O sea, si habían personas en el mundo antiguo que conocían la ley de Dios, si habían personas en el mundo antiguo que conocían la justicia de Dios, eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran los encargados de escribir la ley. Entonces ellos se sabían la ley de Dios de memoria. Y los fariseos eran los que la estudiaban. Entonces Jesús le dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si tú no eres mejor que un escriba y que un fariseo, no entraréis al reino de los cielos. La pone difícil el Señor. Pregúntale al que está a su lado, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo debemos ser para entrar a los reinos de los cielos? Diga conmigo, justicia. Debemos ser justos. Pero no cualquier justicia. Una justicia más elevada, más alta que la de los escribas y los fariseos. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Diga conmigo, y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. A veces buscamos el reino de Dios. A veces nos preocupamos de ser ciudadanos del reino de Dios, pero descuidamos la justicia. Amén. Entonces, Mateo utiliza dos expresiones en estos pasajes. En primer lugar, habla de el reino de los cielos y en segundo lugar, habla de el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de los cielos y el reino de Dios. Diga de nuevo, el reino de los cielos y el reino de Dios. Hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero ambos no se pueden dividir, no se pueden separar. Como que una mano pertenece al cuerpo. La mano es al cuerpo. El cuerpo necesita la mano. Pero la mano no se puede dividir, no se puede separar del cuerpo. Entonces, hay una diferencia entre la mano y el cuerpo. Pero la mano no puede ser separada del cuerpo y el cuerpo no puede estar completo si no tiene la mano. Entonces, el reino de los cielos y el reino de Dios son dos definiciones distintas, dos funciones distintas, pero una de la otra están unidas.
No podemos separar el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Cuántos están aquí? ¿Mm? El reino de Dios se deriva de la existencia de Dios. Hemos estudiado estas semanas al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vimos que una de las características de Dios es que Dios es eterno. Siempre ha existido, siempre ha sido Dios. Por lo tanto, el reino de Dios deriva de la existencia de Dios. Si Dios es eterno, entonces el reino de Dios también es eterno. Amén. Entonces, si Dios es eterno, por lo tanto también su reino es eterno. Pero el reino de los cielos deriva de el reino de Dios. ¿Mm? Y para decirlo de una manera más práctica, más sencilla, el reino de Dios es el todo. ¿Mm? El reino de Dios es parte del todo. Siempre ha estado, siempre ha existido y siempre existirá. ¿Mm? Y el reino de los cielos se diferencia del reino de Dios, pero no se pueden separar. Pastor, ¿qué estamos viviendo en la actualidad? ¿El reino de Dios o el reino de los cielos? En la actualidad estamos viviendo, disfrutando y siendo parte del reino de Dios. Diga conmigo, la iglesia es la expresión, es la manifestación del reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo es el reino de Dios? La iglesia. Es la realidad de su reino. Entonces nosotros estamos experimentando, viviendo, conociendo y disfrutando el reino de Dios acá. Amén. Entonces todo lo que se expresa a través de la iglesia es el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos disfrutando y experimentando actualmente? El reino de Dios. Mueva su mano acá, los que se pusieron desodorante, los que no, dejen sus manitos allí. Mueva su mano y diga, me puse desodorante, Señor, levanto mis manos y diga, estoy en el reino de Dios. Amén. Abrace también los que se pusieron desodorante, diga ahí, estoy abrazando a un ciudadano del reino de Dios. La oración que hiciste al principio, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? No es poca cosa, es poderosa, porque por medio de esa oración somos constituidos como ciudadanos y ciudadanas del reino de Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por aquello? Entonces en la actualidad estamos viviendo, disfrutando, experimentando, conociendo, expresando, recibiendo el reino de Dios. La iglesia es la manifestación del reino de Dios. Pero en el futuro, diga conmigo, en el futuro, en la era venidera, como le llaman algunos, experimentaremos el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es ahora, es eterno. Es pasado, presente, futuro. Aunque para el Señor no hay pasado, no hay presente ni futuro, el Señor siempre vive en un presente continuo. Entonces, el reino de Dios es un presente continuo. Pero el reino de los cielos es venidero, es futuro. Es lo que vamos a vivir en un futuro con el Señor. Entonces, la palabra del Señor dice que lo que debemos buscar primeramente
es el reino de Dios. ¿Mm? Diga conmigo, lo que primero debo buscar es el reino de Dios. Y como consecuencia de lo que busco, en primer lugar, como resultado, accederemos al reino de los cielos. ¿Mm? Entonces, si usted no procura el reino de Dios, buscarlo primeramente, diga conmigo, primeramente. O sea, primero en orden, primero en lugar, primero en condición. ¿Ah? O sea, la prioridad, la preeminencia del reino. Usted está aquí hoy día porque usted priorizó no la iglesia, usted priorizó el reino. Entre muchas actividades, entre muchas posibilidades, usted priorizó el reino. Entonces, siempre el Señor te va a poner un conflicto de interés. ¿Mm? Cuando hay mucha carne, cuando hay mucha alma, cuando hay mucha vida natural en nosotros, siempre vamos a tener ese conflicto de interés entre qué es primero y qué es segundo. ¿Mm? Entonces, cuando la palabra primero no tiene que ver con un lugar, bíblicamente la palabra primero es todo. ¿Mm? Entonces, el reino de Dios lo ocupa todo, lo cubre todo, lo incluye todo. Amén. Entonces, yo en el reino no tengo un orden de prioridades. ¿Mm? Todo desaparece frente al reino de Dios. ¿Mm? Pero hay algo que nosotros debemos saber. ¿Qué debemos saber? Es que no hay reino si no hay justicia. Si hay reino, hay justicia. Si hay reino, hay justicia. Si no hay justicia, no hay reino. No hay rey sin su justicia. ¿Mm? Aún la injusticia es un tipo de justicia equivocada. Amén. O sea, usted va a un país y allí hay justicia. Hay una ley que rige, hay una ley que gobierna. ¿Mm? Así usted vaya a un país que no sea Chile, allí hay una ley que rige. ¿Mm? Hay una ordenanza que determina. Cuando usted, ahora que está en las redes sociales, YouTube, usted se puede meter allí y usted puede ver reportajes de diferentes países, diferentes culturas, diferentes tradiciones, y usted se da cuenta cómo se mueven las leyes en otros países. ¿Mm? Distintas a las nuestras. Nosotros tenemos libertades de expresión, de opinión, de manifestación, pero en otros países tú estás coartado, coartada en tus posibilidades. Tú te vas a un país musulmán, donde las mujeres andan con las burkas, y su pelo tapado, sus caras tapadas, tú no sabes qué es lo que anda debajo de ese atuendo, y tú vas a las playas de esos países musulmanes, ¿ah? Afganistán, y tú vas a esas playas y las mujeres se meten al mar, a la playa con sus burkas. Abajo pueden andar vestidas de Gucci o Prada, pero la burka encima. Y no pueden mirar a los hombres a los ojos, porque si miran a los hombres a los ojos, son dignas de ser azotadas y lapidadas. Son otras leyes, son otras ordenanzas, son otros tipos de justicia. Estamos acá y muchas cosas, hermanos, que podríamos estar horas y horas enumerando. ¿Mm? Diga conmigo, el reino de Dios tiene justicia. Así como cada nación, cada país tiene su justicia, el reino de Dios también. El problema es que nosotros generalizamos el reino de Dios y descuidamos la justicia. Entonces, todo reino demanda justicia. Y Mateo dice dos cosas poderosas acerca de la justicia.
En primer lugar dice que si nuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. El futuro, lo porvenir. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Diga conmigo, estamos cumpliendo la justicia. Hemos sido salvos, hemos sido recibidos por el Señor, estamos en el reino de Dios, pero a la vez estamos para cumplir la justicia de Dios, para hacer la justicia de Dios. Ponga su mano acá, diga conmigo, en cierto modo, en mí se cumple la justicia de Dios y yo también soy la justicia de Dios. Entonces, si nuestra justicia no es mayor a la de los escribas y los fariseos, no entraremos al reino. Diga conmigo, estoy acá cumpliendo la justicia. Estoy en la iglesia, congregado hoy día, porque estoy cumpliendo, es justo para Dios que me congregue. En la mañana veía a Dayenú, a Panchito, a Gastón caminar desde allá. Y uno podría decir, veía a Abel venir con Eli en hacha, en el hombro de Tomé. Y uno puede decir, habiendo tantos lugares para congregarse cerca, escogen el más lejano. Diga conmigo, están cumpliendo justicia. La justicia de Dios, elevando la justicia. Entonces, los escribas y los fariseos hacían lo que podían en sus propias fuerzas, hacían lo que podían en sus propios conocimientos, en su humanidad limitada. Pero el Señor dice, si vuestra justicia no es mayor, hay gente que se congrega en la esquina, hay gente que se congrega a 2 cuadras, hay gente que se congrega a 10 minutos de su casa. Pero escúchame bien, diga conmigo, en la ley, la justicia está escrita. Amén. En tablas de piedra. Es medio extraño eso, tablas de piedra. Pero en la gracia, la justicia no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en nuestros espíritus. ¿Qué te dice el Espíritu que hagas? ¿Qué te manda a obedecer? ¿Qué te manda a decir el Espíritu que cumplas? ¿Ah? Qué extraordinario. O sea, la ley decía que si alguno te pedía ir con él 1 milla, fueras con él. Caminaras con él 1 milla. Pero el Señor dice, no camines con él 1 milla, ve con él 2. Si alguno te pide tu espada, dale también tu capa. Si alguno te golpea en una mejilla, ponle la otra. ¿Ah? La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice la justicia de Dios? No pagues mal por mal. Wow. Estamos acá. Entonces, diga conmigo, para los legalistas, para los religiosos, hay una ley. Pero para los que son verdaderamente de Dios, del Espíritu, para los verdaderos hijos de Dios, hay una justicia que debe ser mayor a lo que está escrito. ¿Estamos acá? Entonces, cuando hablamos de generosidad, en la ley está establecido lo que debemos dar. Pero según la justicia, según la gracia, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. ¿Aló? Y lo segundo dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, para los antiguos la justicia era la ley.
Para los escribas y los fariseos, para los judíos, la justicia era la ley. ¿Mm? Tú puedes decir, pero con lo que yo doy es más que suficiente. ¿Mm? Está bien y está correcto, porque en conformidad a la ley estás dando lo que está escrito. Pero según el principio divino, nuestra justicia debe ser mayor a lo que está escrito. Porque nosotros no obedecemos única y exclusivamente a lo que está escrito, sino que también obedecemos a la ley del Espíritu de vida que opera en nuestros corazones. Amén. Entonces, los escribas y los fariseos se esforzaban en aprender y en conocer y en poner por obra toda la ley, según sus fuerzas. Pero era infructuoso, porque no, naturalmente no se puede cumplir la ley por mérito y por esfuerzo propio. Y Primera de Corintios, Pablo dice en Primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, diga conmigo, justificación, santificación y redención. Romanos 3:26. Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Diga conmigo, su justicia. Romanos 3:26. A fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús o al que es de la fe de Jesús. Entonces, nosotros, por nosotros mismos, no podemos presentar delante de Dios una justicia más elevada que la de los escribas y los fariseos. A lo mejor que nosotros podemos aspirar por nosotros mismos es a cumplir la justicia, a cumplir la ley, como dice la palabra de los escribas y los fariseos. Amén. Amado, ¿qué dice la ley? No robarás, no matarás. ¿Ah? En cierto modo, quizás cualquier escriba y fariseo puede cumplirlo. ¿Mm? ¿Sabes qué? Cualquier mundano puede ser generoso. Hay gente del mundo que es más generoso que los cristianos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Hay gente que no se congrega, que da mucho más que tú y yo juntos. ¿Mm? Entonces, hay una justicia en el mundo, en la iglesia, en la religión, en la tradición, que muchos pueden cumplir aún sin tener a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que nuestra justicia, ponga su mano acá y diga conmigo, mi justicia debe ser mayor que el normal de la gente. Por eso no muchos pueden servir al Señor como corresponde. Porque no están dispuestos a cumplir las demandas, las ordenanzas de Dios como justicia. Entonces, ninguna justicia humana es perfecta. Ninguna justicia humana alcanza, ni mucho menos es suficiente para entrar al reino de Dios. Pero vino Cristo, diga conmigo, vino Cristo. Y fue hecho justicia y justificación. Ninguno podía ir a la cruz. Según la justicia de aquel entonces, todos debíamos morir porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino el justo, vino Cristo el justo y murió el uno por todos nosotros.
Ahora, nosotros no caminamos, no vivimos por nuestra justicia, sino que vivimos, actuamos y obramos por el justo Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros no tenemos una justicia conceptual. Nosotros no vivimos en una justicia conceptual. Nosotros vivimos en la vida del justo. Amén. Usted no recibe la justicia. Usted recibe al justo. Si usted tiene a Cristo, si en usted habita a Cristo, entonces la justicia de Dios habita en usted. La justicia de Dios es en usted. Entonces Cristo es el que nos justifica y Cristo es la justicia de Dios. Amén. Usted no es justo por lo que usted hace. Nosotros somos justos porque Él es nuestra justicia y nos justificó. Ponga su mano acá y diga conmigo, Cristo es mi justicia y Cristo es mi justificación. Entonces, hay dos aspectos en la justicia de Dios. Número uno, una vez que creemos en el Señor, una vez que le recibimos, entonces somos justificados delante de Dios. Antes de Cristo, el Señor nos veía como pecadores, inmerecedores, literalmente inmundos. Pero ahora, diga conmigo, ahora, esa oración que usted hizo hace unos minutos, un instante atrás, esa oración te hace justo. Porque Dios no ve tu pecado, tu inmundicia. Dios ve el sacrificio eterno de Cristo. O sea, Dios no te ve a ti inmundo, sino que Él ve a su Hijo en nosotros. Entonces, Él no nos ve a través de nuestro pecado, Él no nos ve a través de nuestra vida natural, Él nos ve a través del Hijo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, recibimos justicia. Diga conmigo, Jesucristo es mi justicia. Él es mi abogado, el mejor de los abogados. Amén. No es lo mismo decir que tenemos la justicia de Dios que decir tenemos a Cristo como nuestra justicia. Lo segundo, lo segundo, lo primero tiene que ver con ser limpiados por fuera, para que el Señor nos vea limpios, justos. Y lo segundo tiene que ver con quién habita dentro de nosotros. Lo segundo tiene que ver con a quién tú recibes. Pablo 2, Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo vive en nosotros, ese Cristo que nos habita es manifestado en nuestro modo de vivir. Algunos solamente reciben justicia, pero otros no solo la reciben, sino que también la viven y la expresan.
Entonces, algunos reciben justicia solamente para presentarse delante del Señor, para ya no sentirse pecadores e inmundos delante del Señor, para no sentirse con una conciencia sucia y presentarse con una limpia y libre conciencia delante de Él. ¿Mm? Pero otros reciben esa justicia y se presentan libres delante del Señor de todo pecado, de toda inmundicia, de toda inmoralidad. Pero otros, no solo eso, sino que caminan y viven y expresan y manifiestan esa justicia. ¿Mm? Algunos viven la justicia, disfrutan la justicia. Pero otros no solo la disfrutan, no solo la viven, sino que la expresan. ¿Mm? Entonces nosotros no solo debemos recibir la justicia para entrar al reino de Dios, sino que además debemos vivirla y expresarla. ¿Para qué? Para que podamos entrar a ese reino celestial, ese reino futuro. Mateo 22, del 11 al 14, Mateo 22, del 11 al 14, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y mano y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Cristo como justicia es dos cosas. La vida que recibimos interiormente para que la vivamos y la expresemos, y también las vestiduras con las que nos vestimos exteriormente. Amén. Diga conmigo, Cristo como justicia en mi vida por dentro y en mis vestiduras por fuera. Entonces, la justicia de Dios te califica para estar delante de la presencia de Dios y no ser condenado y no ser juzgado. Pero también la justicia de Dios te da su vida, te imparte su vida dentro de ti para que podamos expresarla. ¿Mm? Entonces, no solo debemos recibir la justicia, sino que también debemos vivir en esa justicia cada día. Quiero mencionarte 4 cualidades de la justicia de Dios. Número 1, la justicia consiste en estar bien con las personas. Entonces, no solo tenemos una vida para nosotros delante de Dios, sino que también tenemos una vida para que podamos expresar a Dios, para que otros conozcan a Dios por medio de nuestro vivir. ¿Mm? Y aquí está la pregunta, ¿tu vida cotidiana expresa a Dios? Eso también es justicia. ¿Mm? Por medio de tu vivir, otros pueden ver a Cristo a través de ti. Eso también es justicia. A veces tenemos conductas, tenemos actitudes, tenemos acciones que velan a Cristo en nosotros. A veces la gente no puede ver al Señor a través de ti. Diga conmigo, que la gente pueda ver a Cristo a través de mí, eso es justicia. No se trata de hacer cosas buenas como lo eran los fariseos y los escribas. Se trata de tener una vida que lo exprese,
que la gente pueda conocer a Cristo a través de tu vivir. Número 2, la justicia es un asunto que está ligado estrechamente al reino de Dios. Porque no puede haber reino sin justicia. ¿Y por qué es importante la justicia en el reino de Dios? Porque la justicia es el cimiento de su reino. El reino de Dios se cimenta y se fundamenta en su justicia. Amén. Yo con mi esposa vivimos 10 años en Ecuador. Emigramos de Chile a Ecuador y nos situamos allá. Y para vivir en Ecuador tuvimos que regirnos a las leyes de Ecuador. Me acuerdo que hubo un tiempo que estuvimos ilegales y rogábamos que la policía no nos parara en la calle. Un día se subieron a un bus, estábamos viajando de otra ciudad y se subió la policía de inmigración y andaba sin cédula de identidad. Y me tuvieron detenido toda una tarde hasta que mi esposa se acercara a un destacamento policial y presentara la cédula. Diga conmigo, cada reino tiene su justicia. Entonces, la justicia es el cimiento del reino de Dios. Es como opera, cómo se manifiesta. Dios gobierna a través de su justicia. Lo tercero, la justicia es la expresión externa. La justicia es la expresión externa del Cristo que nos habita. Todo lo que el Señor está escribiendo en tu interior va a tener una expresión particular desde tu interior hacia el exterior. Y esa expresión particular de tu interior hacia el exterior es justicia. Amén. Entonces, la ley antigua estaba escrita, fue dada a Moisés en el monte y Moisés la bajó en tablas de piedra y se las presentó al pueblo. Pero ahora el Señor está escribiendo su justicia, no en tablas de piedra, sino por medio de la tinta del Espíritu en tu corazón. Amén. Y eso que está escribiendo el Señor en tu exterior está siendo expresado, está siendo manifestado hacia los demás. Amén. O sea, tu comportamiento frente a los demás, tu conducta frente a Dios, lo que tú haces frente a los demás, es lo que el Espíritu está escribiendo en tu interior. Estamos acá. Eso es justicia. Si tú amas a tu prójimo, es porque Cristo habita en ti. Y Cristo está escribiendo su historia, su vida, su propósito en ti. ¿Ah? Entonces, si el Espíritu no está escribiendo en nosotros, no podemos expresar nada desde nuestro interior hacia nuestro exterior. No podemos manifestar justicia. Cuando usted abraza a un enfermo, cuando usted abraza a quien no le cae bien, cuando usted visita al que está preso, cuando usted va al hospital y visita al enfermo, cuando usted hace cosas que normalmente en su sentido natural y racional no hace, cuando usted hace lo que el común de la gente hace, no es justo. Pero cuando usted hace cosas irracionales por fe, cuando usted hace cosas, ¿verdad?, que el mundo natural, que el mundo que
que el promedio de la gente no hace y usted las hace por fe, entonces usted está siendo justo. Amén. Escuchaba a la hermana Mari que la despertó el Señor a las 3 de la mañana y obedeció. Eso es justicia. No todos se levantan y obedecen al Señor. Yo anoche me quedé estudiando la palabra hasta la 1:30 de la mañana. Mientras muchos dormían, la justicia. Amén. Diga amén. Diga conmigo, cuando doy mi diezmo y mis ofrendas, cuando nadie lo da, eso es justicia de Dios. Cuando puedo amar al que me hace daño, cuando puedo bendecir al que me maldice, cuando le predico la palabra del Señor, ¿verdad? Al que no lo merece, entonces eso es justicia de Dios. Número 4, la justicia es también un asunto de estar bien con Dios en nuestro ser. Si Cristo mora en nosotros, si Cristo habita verdaderamente en nosotros, si la justicia de Dios, que es Cristo en nosotros, habita verdaderamente, anote esta palabra allí, seremos diáfanos. Diáfanos. Dile al que está a tu lado, cara de diáfano. Apocalipsis 21:11 dice, teniendo la gracia de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. 21:11 de Apocalipsis. Diáfana como el cristal. ¿Qué es diáfano? El diáfano, mire la ventana. La luz que está afuera puede ser expresada aquí adentro, porque el cristal es diáfano. No hay nada en el cristal que impida que la luz que está afuera esté aquí dentro. ¿Estamos acá? Mire el cristal, es diáfano. No hay, bueno, están algunos medios sucios. Pero usted ve, si estuvieran las cortinas, ya la luz que está afuera no puede ser expresada aquí adentro, solo parte de la luz. ¿Ves que a veces los vidrios de los vehículos se polarizan? Yo polaricé el auto para que la luz que está afuera no caliente el interior del auto. Entonces, los vidrios del auto no son diáfanos, porque no reflejan toda la luz que está afuera en el interior. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos diáfanos, que no retengamos la luz, la palabra, la vida que Él está manifestando en nuestro interior hacia el exterior. El problema de nosotros es que recibimos más del Señor de lo que podemos expresar, porque no somos del todo diáfanos. Hay algo en nosotros, hay filtros, hay velos que retienen su justicia. ¿Estamos acá? O sea, Dios te dice el 10%, pero tú das el 5%. Diáfano. No es diáfano. Hay un filtro, hay un velo. Digamos amén o digamos ay, ay, ay. Dios nos dice, habla de mí a esta persona y tú te resistes. No somos del todo diáfanos. Entonces, no podemos ser retenedores de la luz
No podemos retener nada de la gloria que el Señor está manifestando dentro de nosotros. Amén. Ponga su mano acá y diga conmigo, debo ser diáfano. Dile que está a tu lado, cara de diáfano. ¿Mm? Debemos ser tan puros, tan limpios, tan transparentes, que podamos manifestar la gloria, la gracia, la vida del Señor impartida en nosotros. ¿Ah? Jesús era diáfano. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ah? O sea, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Nosotros conocemos al Padre. Dice la palabra que al Padre nadie lo vio jamás, sino que el unigénito de Dios le ha dado a conocer. ¿Mm? Diga conmigo, Cristo no tenía filtros. O sea, nosotros podemos conocer al Padre tal y como es, en todo su esplendor, en toda su justicia, porque Cristo no tenía filtro. ¿Ves que los memes de hoy en día, de las redes sociales, ¿no? Tú te ves a alguien en vivo y en directo y no es igual a lo que aparece en Instagram? Los filtros. Oye, pero en las redes te ven sin canas, te ve más delgado, te ves sin arrugas. No hay una diafanía en las redes. Todos mostramos la vida aparente. No hay una diafanía en las redes. Aló. Todo es por filtro, todo es por apariencia. Nadie es justo. No hay una justicia verdadera en las redes sociales hoy. La religión impide la diafanía del Señor. Que Él sea expresado con su justicia tal y como es. Y con esto quiero terminar. Deme solo 5 minutos. Mateo 6 del 33 al 34. Mateo 6, 33 al 34. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ponga su mano acá y diga conmigo, toda mi vida es una vida de afanes. Pero la vida de reino no es una vida de afán. Es una vida de disfrute. De disfrute, de consuelo, de reposo y de plenitud. No os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. Afán, diga conmigo afán. ¿Qué es el afán? El afán es lo que persigues, es lo que buscas. ¿Y cuál es el problema? Que la palabra dice buscad, el Señor dice buscad primeramente el reino. Entonces, todos se afanan buscando riquezas. Y el Señor nos dice, busquen primero el reino de Dios. Hoy día hay muchos que no están aquí, están afanados buscando lo suyo, buscando las riquezas, buscando los bienes, buscando lo de este reino, pero se pierden. Entonces, como ciudadanos del reino de Dios, no debemos vivir en el mañana. Amén. Abraza al que está a su lado, dile, no te preocupes de mañana. ¿Quieres que te diga algo?
muchos que viven en el mañana. Los corazones mezquinos no son generosos. ¿Por qué? Porque piensan que les va a faltar mañana. Entonces, diga conmigo, dile al que está a tu lado, Dios es un Dios de ahora. El ahora, el presente continuo de Dios. Entonces, como ciudadanos del reino, no debemos vivir en el mañana. Este mundo introduce una mentalidad del mañana. Por eso la Biblia dice, no te afanes, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Amén. Ponga su manito acá y diga conmigo, Dios es mi Dios de ahora. El mañana todavía no está, no llega. Entonces Dios te quiere descansado, Dios te quiere disfrutando, Dios te quiere relajado, Dios te quiere consolado, Dios te quiere en reposo y Dios te quiere en plenitud ahora. Algunos están pensando qué van a llegar a comer a la casa, qué van a cocinar. Y no saben si van a llegar a la casa. Entonces, algunos viven más preocupados de lo que va a pasar y se pierden del reino ahora. Amén. Dile que está a tu lado. El reino de Dios es aquí y es ahora. Es eterno. Pero hoy día nosotros estamos en este presente continuo y eterno de Dios. Amén. Póngase de pie, iglesia. Abrace a alguien en esta mañana. Te voy a pedir que vayas a orar por alguien. El reino de Dios debe ser revelado en nuestras vidas. El reino, Juan el Bautista dijo hace más de 2000 años atrás, o 2000 años atrás, cuando vino Jesús a ser bautizado al Jordán, dijo, he ahí el reino de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, no te afanes por lo que ocurrirá mañana. Busca el reino de Dios y su justicia y el mañana está arreglado, está solucionado. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias esta mañana por abrirnos tu palabra, por compartirnos, Señor amado, este tesoro maravilloso y glorioso de nuestro corazón, a nuestro espíritu. Qué bueno, qué maravilloso y qué glorioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hemos recibido esta mañana este buen óleo. Bendigo la familia que está conectada allí, Señor, en diferentes lugares. Reciban esta porción del Espíritu. Bendigo a quienes están hoy día en este lugar, Señor. Sean confortados, sean consolados, sean avivados, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno está enferma, en esta hora reciba tu sanidad en el nombre de Jesús. Yo bendigo a Londra, Señor, que volverá a Santiago esta tarde. En el nombre de Jesús, ya le falta poco, Señor, para estar acá permanentemente. Pero, Señor, liberamos su vida junto con Benjamín de toda preocupación, de todo afán, de todo estrés. Señor, en el nombre de Jesús, imponemos nuestras manos en ella, la bendecimos, la enviamos en bien a Santiago, Señor, que tú seas hablándole, ministrándole, Señor, en el nombre de Jesús. Y no solo a ella, Señor, sino a todos quienes estamos aquí, quienes están conectados en el nombre de Jesús. Padre, somos enviados a nuestros hogares, somos enviados a nuestros lugares de destino, de asignación, en bendición, en victoria, Señor. Impondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Cosas extraordinarias ocurrirán.
porque tu reino vino a nosotros, Señor, y caminamos y manifestamos tu justicia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén.